Soy Nadia, soy co-host de este podcast y en el episodio de hoy, como cada domingo, pues nos acompaña la doctora Montse Rovira, doctora en psicología y titulada La terapia racional emotiva conductual, TREC, por el Instituto Albert Ellis. Bienvenida, Montse, domingo por la mañana hablando de la TREC. Bien hallada, Nadia. ¿Qué nos tomamos hoy con el café? Bueno, hoy, a ver, tú ya sabes que yo siempre empiezo diciendo que tenemos un tema interesantísimo. Y es porque lo tenemos. Intento ser objetiva, pero es que no me sale, ¿eh? Así que con el café de hoy creo que vamos a hablar de pensar sobre lo que pensamos. O sea, Ujú. ¿sabemos lo que pensamos? A ver, en el episodio anterior hablamos de cambio, de personalidad, carácter y quedó claro que se puede cambiar el carácter en cualquier edad y en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, Pero ¿cómo vamos a cambiar si no sabemos lo que tenemos que cambiar, ¿no? Yo siempre eh, pongo ese ejemplo de, bueno, pues quieres arreglar unas goteras en la azotea que no sabes que tienes, ¿no? Cuando yo acudí a terapia, bueno, y me crucé con la TREC, yo sabía que tenía que hacer un cambio, pero no sabía qué cambio era. Entonces, cuando empecé la terapia, entendí que el primer cambio tiene que empezar sabiendo qué es lo que estás pensando. Entonces, creo que hoy nos tomaremos ese café, Monse, hablando de por qué es tan importante observar nuestros pensamientos en la TREC, ¿no? ¿Cómo lo ujú. ves? Sí, sí, lo veo estupendo. Mira, resulta, vamos a ver, em, las personas, digamos que sufrimos, ¿verdad? Ujú, Sufrimos dolor emocional, estrés, ansiedad, angustia, depresión, lo que sea. Y eso viene de una desorganización psicológica, digamos. Y nos desorganizamos psicológicamente porque tenemos percepciones distorsionadas de la realidad, porque vemos las cosas, el mundo, la vida, los demás y a nosotros mismos de una forma, digamos, sesgada, incorrecta, inútil, irracional. Bien, claro, para poder cambiar hay que identificar esos errores o esas distorsiones. Y esa identificación se hace principalmente observando nuestros pensamientos. Entonces, en otros episodios ya hemos hablado de lo mal que pensamos ujú, y de sí, que no somos conscientes de ellos, ¿verdad? mm, sí. Y yo creo que estará bien más adelante en otros podcasts hablar de los tipos de distorsiones más Mm, comunes. ¿Qué te mm. parece? Sí, me parece bien, porque aquí hablamos de distorsiones y quizá muchos oyentes no sepan cuáles son las más comunes y una vez que las enumeremos, pues les resultarán familiar, ¿no? A mí me pasó, a mí hasta que no, no las vi delante, no me identifiqué. Ujú, Sí, sí, generalmente son inconscientes, nos salen de forma mm, reactiva y no tenemos conciencia de que están ahí. Pero a través de la observación o del análisis del pensamiento, que esto parece muy abstracto, pero en realidad es sencillo, mm, no es nada difícil, sí, pues aprendes a identificar esas distorsiones. Pero resulta que también es importante, además de identificar las distorsiones, darse cuenta de que una vez identificadas, o digamos que durante ese proceso, suelen surgir resistencias al cambio cognitivo, ¿verdad? Y mm, entonces esa resistencia está mediatizada precisamente por la falta de conciencia acerca del impacto que tienen las creencias en la perturbación emocional. Es decir, pensamos mal, pensamos de forma incorrecta y esto nos produce una serie de emociones muy perjudiciales y no somos conscientes del impacto que tienen esos pensamientos en nuestro mundo emocional. ¿Qué mm. opinas tú, Nadia? No, yo opino, bueno, totalmente cierto. Uno empieza estando en alerta de lo que piensa y empezando a detectar esas distorsiones. A ver, en mi caso, em, lo que yo utilizaba y a mí me servía al inicio, cuando era muy novata, es que utilizaba lo que sentía
como el detector de pensamientos irracionales, ¿no? O sea, pues por ejemplo, me levantaba, tenía ansiedad y entonces decía, bueno, algo está pasando por mi cabeza, algo estoy pensando que me está provocando esta ansiedad, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezaba a estar alerta de lo que pensaba. Y pensando sobre lo que pienso, valga la redundancia, es cuando entonces podía empezar a ver que, bueno, pues había distorsiones, creencias irracionales que había que cuestionar. Y hasta que no las cuestionas, pues no sabes el gran impacto que tiene en nosotros. A ver, yo creo que le sucede a todo aprendiz de Trek, ¿no? Sí, 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 la mayoría de personas se encuentran en esa doble tesitura, ¿verdad? De la Mm, torpeza inicial, digamos, que es natural que esté ahí respecto a poder y saber identificar esas distorsiones, en observar los pensamientos y luego en esa resistencia que mm, aparece a la hora de tener que cambiar la forma de pensar o el tipo de pensamiento de irracional a racional. Entonces, yo te diría que todo el mundo, en mayor o menor medida, experimenta lo mismo al inicio de la práctica. Después ya no, luego ya se normaliza, se mm. automatiza y ya no hay Sí, ningún problema. Pero al sí. principio sí que suele haber esa falta de conciencia y esa resistencia. Y esta situación, es decir, las dos, resistencia al cambio Mm, y esa percepción distorsionada, ratifica algo que se llama el principio de Brandolini, que ujú. también se conoce como la ley de asimetría de la estupidez. Bueno, esto suena a fórmula matemática. Ley de asimetría de la estupidez. ¿En qué consiste, Monse? Pues la ley de asimetría de la estupidez dice que la cantidad de energía que se necesita para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla. A ver, doy fe de ello y es verdad. O sea, y una de las cosas que notaba es que cuando yo llegué a la Trek tenía tantas distorsiones, sesgo mentales, que yo no sé ni cómo me las adquirí. Supongo que empezaron de muy niña y a medida que las iba identificando y refutando, yo recuerdo estar siempre mentalmente agotada, ¿no? O sea, necesitaba más energía cada día para poder cuestionarlas y cambiarlas. Pues es verdad, Monse, no había caído en ello. Se necesita mucha energía para entretenerlas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es que pensar cansa. Pues eso para sí, sí, es agotador. Sí, 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 sí. Pensar en el sentido del verbo que estamos utilizando aquí, que estamos viendo hoy, cansa, porque es Sí, algo sí, voluntario, no es funcionar con el pensamiento automático. Entonces, sí, digamos que en términos de energía, sí. parece que la termodinámica favorece la persistencia de la irracionalidad. Sí, 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 no, 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 eso es, ya lo creo, eso es cierto. A ver, yo creo que tenemos las creencias irracionales muy enraizadas, casi como si fueran tatuajes, y además han convivido con nosotros tanto tiempo que forman parte de tu personalidad, o al menos tú crees que forman parte de tu personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí es como que no sabes dónde está la línea, ¿no? Sí, sí. Mira, respecto a este tema, hay un comentario que hacía el doctor Ortega y Gasset, Ujú, es que viene muy a cuento. Él decía que las creencias son nuestra tierra firme, sí. queriendo decir que es aquello a lo que nos aferramos. Y entonces añadía que sería un magnífico ejercicio reflexivo plantearnos en qué estado nos encontraríamos si tuviéramos que justificarlas. Mm. Qué interesante, qué interesante. A ver, yo recuerdo que cuando asumí que mi tierra firme era una montaña de, de creencias irracionales y me dispuse a cuestionarlas, realmente surgió una resistencia, ¿no? Em, me sentía perdida y tenía la sensación de estar en tierra de nadie. Es verdad que no dura mucho, pero hay un momento en el que te sientes como que, pues eso, acabas de hacer unas mudanzas y estás entre medio de las mudanzas y no tienes casa y no sabes dónde están tus cosas, ¿no? Es así como yo lo describo.
Ujú, Sí, sí. Forma parte del proceso cuando en este aprendizaje se va transitando desde el pensamiento insano o irracional hacia un pensamiento racional que ujú, producirá pensamientos sanos, pensamientos, creencias, ya iremos diferenciando lo que es cada cosa. Pues claro, si nuestra tierra firme son creencias irracionales y lo mm. que nos planteamos es justificarlas, lo que suele ocurrir es que pasamos de tierra firme a un mar de dudas y entonces no sabemos a qué atenernos. Y Claro, esta claro, claro. situación, mira, es una situación en la que te puedes sentir dubitativo, desorientado, pero esa duda es una bendición. Es decir, cuando uno se plantea sus creencias irracionales y ya duda de si son ciertas o no, caramba, estamos dando un primer paso hacia adelante importantísimo. Mm, Y ahora me acuerdo de otro pensador, Descartes, que decía mm. pienso, luego existo, ¿verdad? Bueno, eso muy mal, muy Pues mal. bueno, pues desde la TREC podríamos cambiarlo y podríamos decir pienso y luego insisto. Sí, exacto, exacto, exacto. Claro, entendiendo el verbo pensar como un ejercicio de reflexión, ¿no? No lo que hacemos normalmente, que es ir en piloto automático y pensar sobre lo mismo y aceptar cualquier pensamiento que te aparezca en la azotea y creyendo, y te lo crees. Y a ver, eso es lo que yo he aprendido con la TEC, ¿no? Que pensar sea un ejercicio voluntario también de reflexión. Ujú, Ujú. Sí, 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 sí. Normalmente se entiende por pensar a, ¿cómo lo diría? mm, A darse cuenta de pensamientos que acuden a nuestra mente. La gente dice: sí, estoy pensando", igual se está acordando de algo, por ejemplo, o sí, está planeando sí, lo que va a hacer después. Pero eso es mm, un pensamiento en piloto automático, que decimos nosotros. mm, Otra cosa es ponerse a pensar sobre lo que piensas, ponerse a reflexionar sobre creencias. Eso ya es algo más profundo. Y en psicología a eso se le llama metacognición. Metacognición es metacognición es más allá de la cognición y se refiere a reflexionar sobre lo que estás pensando. Y eso se hace con una zona determinada del cerebro, la corteza prefrontal, y esa zona, toda esa zona cerebral, el neocórtex, cuando reflexionas sobre las propias creencias y piensas y te cuestionas lo que estás pensando, activas esas zonas cerebrales. Es decir, que estamos hablando, de hecho, de un proceso, mm. podríamos decir, fisiológico, neuronal, si quieres. Sí, 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 sí. Bueno, debe ser la que menos usamos cuando estamos repletos de creencias irracionales, ¿no? Que funcionamos con el sistema uno que hablamos en el podcast anterior. Es decir, estamos siempre en piloto automático. Mm. Sí, sí, claro, cuando vamos en piloto Mm, automático y resolvemos mal, mm, pues, no estamos reflexionando, no estamos analizando. sí, Pero cuando nos aplicamos en autoindagar, en analizar como un investigador buscando pistas con una lupa, ¿verdad? Pues ujú, cuando haces ese ejercicio y analizas el contenido de los pensamientos, lo que haces es fortalecer la funcionalidad de esa parte del cerebro, eso es como un entrenamiento mental, y esto además implica algo importantísimo, que es darse cuenta de que puedes regular tu respuesta emocional. Y esa es una noticia impresionante, porque sí, podemos sí, sí que regular, lo es. ¿verdad? Regulamos nuestras emociones a través de lo que pensamos. ¿Sí? ¿Tú, Ujú. tú cómo viviste este descubrimiento, Nadia? No, no, la verdad que fue un momento, bueno, ya sabes que yo a esos momentos los llamaba momentos eureka, ¿no? He tenido un momento eureka. Em, para mí fue impresionante saber que yo me podía despertar una mañana con un nivel de ansiedad muy alto y detectaba paraba a pensar para pensar lo que estaba pensando, detectaba el pensamiento, cuestionaba la creencia y esa ansiedad disminuir pues del 10 al 1 o en muchos casos desaparecer, ¿no? Em, y para mí eso fue un momento eureka. Em, la ansiedad desaparecía y yo me encontraba mejor físicamente y no sé cómo es como un puzzle donde las piezas encajan y ya lo entiendes,
ya lo sabes y eres consciente de esos pensamientos, esas creencias, y cuando vuelven a aparecer, pues realmente en mi caso, esa ansiedad duraba muy poquito porque ya sabía de qué iba, ¿no? Ya sabía qué botones y teclas tocar para disminuir esa ansiedad, esa emoción. Claro, con lo cual te encontrabas mejor, pues desde el punto de vista mental, emocional y físico, ¿cierto? Sí, 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 no, no, por supuesto, era todo en su conjunto, no solamente era la parte emocional, sino también, físicamente. Y luego también, claro, al ver que ese cambio se producía, pues tienes como una sensación de que ves, o sea, es como que ves el cambio, ¿no? Es como el cambio, o sea, el cambio es real, es tangible. Entonces te aplicas más, ¿no? En mi caso me aplicaba más, ¿no? Y entonces no utilizo la palabra esfuerzo, pero sí era más consciente de lo que pensaba porque sabía que si hacía eso sería el primer paso para poder cambiar, ¿no? Y entonces eso como que te daba más ganas de seguir adelante. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, más que esfuerzo, igual sería atención, aprendes a Sí, cultivar la atención, ¿no? exacto, Mm. exacto, exacto. Sí, sí, Y sí, esto, sí. es curioso porque al principio parece mágico, ¿verdad? Sí, sí, ya te Cultivar digo. sí, ¿no? Cultivas la atención, estás al tanto de lo que piensas, lo modificas, tus emociones cambian, te sientes físicamente mejor, parece magia, pero en realidad es pura fisiología, es decir, es un Sí, cambio neurológico que da lugar, como tenemos la cabeza enroscada al cuerpo, pues da lugar a un cambio en todo el cuerpo. es Y verdad. puedo poner un ejemplo, muchos, pero bueno, uno. Sí, Si, por ejemplo, aceptas de forma consciente que estás teniendo miedo a algo y que ese miedo a ese algo es completamente irracional, porque, por ejemplo, es miedo a hablar en público o miedo a ser aceptado, con esa sí. toma de conciencia de que eso es irracional, lo que se consigue es ajustar la respuesta fisiológica de tu cerebro, que en el Ujú. caso del miedo se podría traducir en una disminución de la tasa de cortisol en sangre, es decir, Sí, te sí, estresas menos. sí. Esto es importantísimo. Este tema podemos tratarlo en futuros episodios, si te Sí, parece. sí, 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 sí. No, no, es importantísimo, sobre todo el tema, es cómo influyen los pensamientos en el estrés, súper, súper importante. La verdad que sí, a ver, por eso creo que es muy importante recalcar que no solo es conveniente, sino necesario que uno aprenda a pensar racionalmente, ¿no? Porque pensar racionalmente trae muchos beneficios y los beneficios son inmensos. A ver, desde sentirte muy bien físicamente, desde tener menos estrés, desde gestionar tu vida mucho mejor y desde que también te pasen aquellas cosas que quieren que te pasen, ¿no? O sea, creo que el primer paso para un cambio duradero es poner atención a lo que pensamos, Monse. Sí, sí, sí. Hoy no tenemos tiempo para No. adentrarnos en este tema, pero sí, has dicho es necesario y es conveniente, sí, pues ya lo creo, porque cuando cambiamos individualmente, pues si cambiamos muchos, cambiamos la sociedad, ¿verdad? Ujú. Sí, Y sí, sí, un montón de individuos enfermos crean una sociedad enferma y una sociedad enferma produce individuos enfermos. Entonces, pues sí. es un efecto que digamos que se expande. Así que es necesario y conveniente que vayamos cambiando uno a uno. Ya iremos entrando en estos temas, pero si quieres podemos dar una pincelada. Bueno, adelante, Monse, das una pequeña pincelada, así podemos hablar más del tema en el próximo podcast. Bien, pues aprender y enseñar también a pensar de forma racional o sana Ujú. conlleva la aplicación del método científico, pero al estilo de lo que Cioran insinuaba de forma muy irónica en su libro Del inconveniente de haber nacido. Bueno, el título ya promete. A ver qué decía este señor, Monse. Pues este señor, entre otras cosas, dijo una frase lapidaria, dijo: "Solo tiene convicciones quien no ha profundizado en ellas". Hala, Sí, ahí sí. lo dejo. Sí, 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 correcto, qué cierto, qué cierto, qué cierto que es eso, Monse. Eso sí que es poner el dedo en la llaga, ¿eh? Lo creo.
Bueno, hoy acabamos con ganas enormes de que llegue el próximo domingo para aprender más cosas, cosas para entender mejor lo que nos pasa en la cabeza y tener una vida más plena y feliz. Así que millón de gracias, Monse. Pues gracias a ti, Nadia. A mí me gustaría que para finalizar nos contaras desde tu experiencia, ya que Ujú, estamos hablando hoy de pensar sobre lo que pensamos, sí. ¿cuál sería tu titular? ¿Cómo podrías resumir el contenido de este episodio para nuestros oyentes? Bueno, creo que el mensaje que daría es que pensar sobre lo que pensamos es fácil. Es lo número uno. Es fácil y necesario para el cambio emocional. Que no hace falta estar en posición de lotus para observar nuestros pensamientos, que los puedes observar constantemente en cualquier cosa que hagas. Y no te creas todo lo que pensamos, porque muchas veces lo que pensamos no tiene nada de sentido. Y, y, y si empiezas a darte cuenta sobre lo que piensas, seguramente ya estás en el camino correcto para que se produzca el cambio emocional. Ujú. Eso es, Eso. es perfecto. Además, mira, es que cuando se va practicando, esa autoobservación del pensamiento se convierte en algo que Mm. se hace habitual, se hace cotidiano, surge de forma natural, ¿no? Ya no hay que poner atención ni hay que hacer ningún esfuerzo. Y además tiene un efecto prodigioso en la regulación de nuestras emociones. Sí, sí que es verdad. Casi mágico. Ahí lo dejo. Bueno, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene con más temas para entender mejor las cosas que nos